Muy bien, hermanos, le damos gracias al Señor. Bienvenidos a Siloé, a la casa del Señor. Esta palabra que el Señor me trajo a mi vida, me ha estado haciendo esta semana mucha rema y me ha hecho pensar que realmente no estoy haciendo lo que me piden. Estamos haciendo la mitad. Muy bien, vamos a la escritura. Vamos primero a Daniel, capítulo 7, versículo 9 y 10, por favor. Daniel, capítulo 7, versículo 9 y 10. Ya cuando estemos ahí, por favor, glorifique el nombre del Señor. Hemos estado aprendiendo ahorita cuando estamos en nuestras clases, ahora sí en vida cristiana, vamos a empezar a manejar ya otras versiones. Vamos a manejar Reina Valera, vamos a manejar Nueva Traducción Viviente, vamos a manejar NBI, TLA. Entonces, es bueno ver cada traducción para entender más que nada lo que es el mensaje de la palabra. Este día voy a estar manejando Nueva Traducción Viviente, voy a manejar Reina Valera y voy a manejar TLA. Amén. Muy bien, póngase de pie, hermano, vamos a orar. Usted acompáñeme con su mirada. Voy a manejar en este versículo Nueva Traducción Viviente. Observé mientras colocaban uno de los tronos en su lugar y un anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello parecía como la lana más pura. Se sentó sobre el trono ardiente con ruedas en llamas. Versículo 10. Y un río de fuego brotaba sobre su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Gracias, hermano. Tome su lugar, hermano. Entonces acabamos de ver, el título de esta predicación se llama Delante del juez. Y dice, ¿qué tiene que ver ahora estar delante de un juez? Y ahora que hemos estado con mi esposa y yo en los juzgados, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, hermano. Dice aquí, acabamos de leer, dice Daniel, había un hombre que era la ropa blanca y su cabello se parecía a la más lana pura. Entonces, ¿de quién están hablando? ¿Quién están hablando? ¿Quién está enfrente en ese trono? Dios, el mismo Dios, aquel Dios poderoso, aquel Dios que rescató a Jehová. Dice que estaba delante y se sentó y abrieron los libros y empezó a juzgar. Entonces, muchas veces en nuestra vida, hermano, como cristianos, dices, y me ha pasado últimamente, he estado cerca de la bendición, hermano, es que me congrego, es que ya estoy ayunando y pareciera que todo está bien. Y ya cuando vas a llegar al punto de la bendición, se para. Y otra vez, oye, pero es que volví, un ejemplo, mi esposa volvió a hacerme el mismo que me hacía antes, volvió a la vida anterior que tenía. Y retrocedemos, entonces no nos damos cuenta que no hemos avanzado. Y otra vez volvemos a trabajar, otra vez volvemos a la bendición. Y llega el punto, dices tú, ahora sí me va a tocar mi bendición. Y otra vez vuelves a regresar. Dices tú, Señor, ¿por qué no me llega esa bendición? ¿Por qué no me llega ese aumento de sueldo? ¿Por qué no me llega esa oferta de trabajo? ¿Por qué otros sí y por qué yo no? Y es una pelea con Dios. Señor, ahora que yo en mi caso en el juicio, ya dictaste sentencia y aún así no puedes. ¿Por qué, Señor? Entonces todas esas preguntas empezaron a mí a decir, pues bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué en mí no te agrada o qué en mí afecta? Y vamos a la escritura. Te voy a decir realmente unos puntos por el cual nos está afectando esta no bendición. Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y 2, por favor. Vamos igual a manejar Nueva Traducción Viviente. El libro de Zacarías es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. Versículo 2. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así que le dijo el Señor, vete a Jerusalén y te reprenda. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Entonces vemos aquí como dice la palabra,
de este lado está el Señor, juez en su trono, pero del lado derecho estaba Satanás, mejor conocido como el acusador. Entonces, hermano, en el tribunal de Cristo, cuando nosotros estamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y de repente hay algo que dice el Señor, bueno, este es un ejemplo, mi hijo, y de repente empezamos a caminar en Cristo, pero de repente hay algo que no nos hemos dado cuenta. Y eso cuando yo lo escuché, de esta predicación también yo entendí, dije, es que nosotros le damos el derecho a Satanás. Muchas veces en nuestra vida no somos realmente santos, como dice la palabra, porque realmente estamos en maldición. Una maldición es un derecho legal que le otorgamos a Satanás. Porque me digo cristiano, soy cristiano, pero de repente dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente una mujer que va en su caminar y su vida ha sido triste, se te cierra, se te cruza, te empuja? Ahí se te olvida lo cristiano. Ahí ya no eres cristiano y dices, hey Señor, y sueltas palabras altisonantes. Ahí en ese momento tú ya no eres cristiano. Entonces ante la ley dice Satanás, entonces ¿qué va a hacer Satanás? Va ante el trono del Padre y dice, Señor, yo no quiero que ahorita aparezca Dios como Padre. Va ante el trono y le dice, por favor aparécete Dios, juez. Dios es Padre, Dios es Hijo, pero también es juez. Y vimos que estaba delante de él, lo vimos en Daniel, el juez. Entonces Satanás le dice a Dios como juez, mira, ¿ya viste a tu hijo? Tu palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero vela, la acaba de maldecir. Y dice tu palabra que tu palabra dice, y el Satanás se la sabe, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él maldijo a su hermana, y tu ley dice que tú le va a ir mal si él la maldice, maldícela. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios como juez, su misma ley, él mismo no puede abolir la ley él mismo, porque si rompe una, rompería todas. Entonces, ¿qué hace? Él como juez tiene que dar justicia. Entonces, ¿qué hace Dios? Te maldice. Es por eso que muchas veces en nuestro diario vivir dices tú, ¿por qué no me llega la bendición? ¿Por qué no estoy en sintonía con Dios? Porque en tu manera y mi manera de caminar no son correctas delante de Él. Dice aquí, vamos a la escritura nuevamente, Proverbios 26:2, TLA. Dice, la maldición sin motivo jamás surte efecto, es como un ave sin rumbo. Entonces muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos en maldición. Muchas veces maldiciones de palabra, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta en el pensamiento, ya maldecimos. Porque te hizo tarde y empiezas a enojarte. Y ese enojo genera en tu mente de que ya vas enojado. Dice la palabra de Dios, puedes enojarte, mas no pecar, pero tú como hijo de Dios se te olvida en ese momento el enojo y pecas. Empiezas a aventar a la gente, es que ya se me hizo tarde y el del micro no viene, y empiezas a maldecir a la gente. Entonces, ¿sabes qué hace Satanás? Dice la Biblia que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces se acerca al hermano y le dice, ¿con qué estás maldiciendo? Y Satanás es habilidoso y nuevamente sube al trono de Dios y le dice, Dios juez, ¿ya oíste a tu hija? Está maldiciendo otra vez a su hermano porque se le hizo tarde por un error de él. Y tu palabra dice, y Satanás le recita la palabra al Señor. ¿Y el Señor qué hace? El juez, él no puede abolir la ley, ¿qué hace? Te maldice otra vez. Entonces, fíjate, vamos a poner un ejemplo, simplificarlo de una manera más sencilla y más fácil. Un día normal, estás trabajando, te levantas tarde por algo que en tu corazón lo hiciste mal, no pusiste la alarma, no te preveniste. Ahí ya maldijiste. Llegas a tu trabajo y en lugar de ir con la disposición, tu jefe te reclama porque llegaste tarde. Es que mi jefe no me entiende, es que discúlpeme. Y tu jefe te dice, se enoja contigo, ponte a trabajar. Cochino jefe, no me quiere. Y realmente tu jefe no tiene nada que ver. Tu misma manera de no ser previsto a las cosas que te habían dado, que es tu trabajo, tu responsabilidad. Y dices tú, ojalá le pase algo al jefe. Tú maldijiste al jefe. Entonces Satanás nada más escucha. Ok. Satanás no entra en los pensamientos, Dios sí. Pero Satanás no escucha lo que dices. Perfecto.
Trabajas, empiezas a trabajar y de repente llega un cliente, no estás trabajando en un área que tienes que atender, el cliente viene de malas y lo atiendes mal. La gente se queja con tu jefe, con tu supervisor, y otra vez contigo tú ya llevas 3. Y de repente llegas la hora de la comida y la comida no está a tiempo y no te dejaron comer o no te apuraste y te vuelve a pasar lo mismo. Y todo ese día fue un día malo para ti por no despertarte bien, aunque tú hayas orado, aunque tú estés en el camino del Señor. Pero en el momento que tú en tu pensamiento dices tú, pues es que ese jefe no me entiende, es que el de la micro, y empezamos a justificar algo que realmente no es con lo que el Señor nos haya dicho, sino, no es que muchas veces tengamos que decir, yo tuve la culpa, sí. Muchas veces, si yo sé que me tengo que parar temprano, hermano, para temprano. Le echamos la culpa a alguien, maldecimos, injuriamos. Entonces, ¿qué hace en la noche el acusador? Muy bien, como mi hermanito fulano de tal, un ejemplo, Pedrito, Juan, Pedro, va y le dice al juez, si escuchaste todo lo que dije, mira, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maldiciones ante tus hermanos. Tu ley dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él no se ama y lo está maldiciendo. Maldícelo. ¿Y qué dice Dios? Yo mismo soy tan santo y puro que no puedo evitar esa ley. Entonces ese día tú ya traes maldición. Ahora imagínate si lo haces un mes, si lo haces un año. ¿Por qué no salimos de esta situación? Porque estamos malditos. Y vamos a poner un ejemplo más y quiero meterme un poquito más a fondo. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículos 16 y 18. Fíjense, acabamos de entender realmente cómo son las maldiciones. Ahora vamos a ver un poquito más sobre qué es una maldición. Nosotros lo hacemos y realmente estas maldiciones nos llegan, porque Satanás va y nos acusa con el juez. Entonces, si nosotros no nos ponemos realmente las pilas y decimos, ¿sabes qué, hermano? Me estoy equivocando, o realmente corregimos esto, fíjense, dice la palabra de Dios, versículo 16, maldito todo el que deshonre a su padre y a su madre, y todo el pueblo responderá, amén. Y eso incluye tanto jóvenes, niños, ancianos y junto a gente mayor. Muchas veces vamos a nuestros papás y decimos, mi papá te marca un consejo, ay, mi papá ya está loco, se le van las cabras, ya no sabe qué dice. Ahí estás tú maldiciendo a tu papá porque no estás honrando. Entonces, ¿qué dices tú? Mi mamá no sabe, tú ni opines, cállate, tú ni sabes. Y dice claramente la Escritura, maldito. Entonces, cuando tú dices esa palabra a tu mamá, Satanás la escucha y nuevamente va y va ante el trono de Dios. ¿Ya escuchaste a tu hija lo que dijo? Que está loca su mamá, y tu palabra dice en Deuteronomio 27, versículo 16, maldito el que deshonra a su padre. Incluso el Satanás le puede decir, hay una versión en la que dice que muera, mátalo. Satanás si le dice, él no está cumpliendo tu ley dice claramente, maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios juez, ahí no es tu padre, es Dios juez, te maldice. Entonces, en ese momento que tú ya dijiste una palabra mala hacia tu papá o desfavorecida a tu padre o a tu madre, y tú no haces rápido por corregirla o por hacer algo bien, automáticamente en ese momento ya estás maldito. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros papás así? Mi papá ya no sabe, ya estás viejito, ya está chocheando, diré yo a mi papá. Pero claramente la Escritura dice, maldito todo el que deshonra a su padre. ¿Y sabes qué es caminar en maldición? Es caminar con los cielos cerrados. Es que trabajas mucho y no prosperas. Es estar bajo maldición. Y la ley de Dios es la ley. Entonces estamos leyendo que al final del día, si nosotros empezamos a hacer las cosas no como Dios las manda, estamos en maldición. Llegué a un punto en darme cuenta de que yo no he sido prosperado porque no he hecho realmente cumplido la ley como el Señor lo dice. Dice aquí que estás maldito. Vamos a otro ejemplo, vamos a avanzar un poquito más. Versículo 18. Maldito todo el que desvía a un ciego de su camino, y todo el pueblo responderá, amén. Dice todavía, te añade todavía Deuteronomio, maldito, si le das un consejo, en mi caso que yo soy guía espiritual,
si te doy una palabra que no vaya conforme a la Biblia, porque dice aquí, maldito. Entonces, si yo te sugiero algo que no es conforme a la Biblia, Satanás va a decirle, ¿ya oíste a tu pastor? Oí lo que le dijo, y tu palabra dice que será maldito. Lo aconsejó mal, maldícelo. Y Dios, como juez, no puede abolir la ley, tiene que cumplirla, porque Dios es juez. ¿Y qué dice? Maldito. Entonces, en ese día, su pastor, bueno, esperemos que no pase, nunca ha pasado, pero en ese momento, como ejemplo, yo como pastor sería maldito. Y caminar en maldición es lo peor que te puedes imaginar, porque realmente no vas a sentir a Dios, vas a caminar, vas a trabajar doble, harás doble esfuerzo y la bendición se irá de ti. Entonces tenemos que entender realmente la ley. La ley es la ley. Dios, como juez, siempre te pide que se hagas todo lo que la ley dice. Fíjense, también vamos a avanzar, versículo 24. No me quise meter a tantos, pero si tú lees todo el versículo, ahí vienen todas las maldiciones y te darás cuenta que con el Señor son muchísimas. Y el Señor al final del día tienes que cumplirlas, porque si no, tú le estás dando un poder legal a Satanás en el cual te puede acusar. Al tú no obedecer a tu papá, al tú no hacer lo que la ley te dice, tú le dices, Satanás, toma, acúsame. Y Satanás, bueno, tú solito no quieres agarrar la ley, yo voy y te acuso. Y yo sé que el juez, a tu Dios Padre, que es el juez, te va a traer maldición porque tú no lo estás haciendo. Y dice aquí, versículo 26, maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo responderá, amén. Entonces está diciendo que maldito aquel que no obedezca a la Biblia. Hemos entendido este mensaje. Dice aquí, maldito el que no obedezca las instrucciones. Entonces, ¿por qué me va mal, pastor? Si estoy yendo a la iglesia o si de repente en mi trabajo estoy trabajando, ya no puedo llegar, ¿por qué me está yendo mal? Es que te olvidaste del Señor, no te congregas. La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Al no congregarte tú, ¿qué provocas? Maldición. Amarás al Dios con todo tu corazón y de repente pones a tus hijos arriba de Dios. Es la ley. ¿Y qué dice aquí? Maldito. Ya tienes dos maldiciones. Si de repente estás en tu diario vivir y de repente mientes, robas, haces cosas debajo del agua, a fin que nadie se va a dar cuenta, llevas 5 más y 2 más, 7. ¿Y qué dice el diablo? Bueno, voy a pedir nuevamente, voy al trono de Dios y voy a ir a acusar a su hija o a su hijo. ¿Ya viste? Lleva 7. Y tu Biblia dice que será maldito. La palabra dice que será maldito. Él se la sabe. Maldícelo. ¿Y Dios qué hace? Te maldice. Ahora entendemos realmente por qué no prosperamos. ¿Estamos entendiendo, hermano, por qué nos va como nos va? ¿Por qué cuando dice el punto de la bendición llega y no se cumple? Porque dice claramente, este sí es importantísimo, guárdalo. Obedece las instrucciones, obedece la ley, congrégate, no te olvides de tu Dios, ama a tu Dios con todo tu corazón, porque si no, dice aquí, serás maldito. ¿Pueden entender el peso de una maldición? Entonces, ese peso le estamos dando a Satanás, una carta en la cual le decimos, toma, Satanás, ve, acúsame. Y Satanás, titano ni perezoso, bueno, con mucho gusto yo te acuso. Y sube delante del juez y va y te acusa. Y el juez no puede corromper a ley, no puede romperlas, porque romperá todas. Y dice, pues aquí dice, sí, está bien, le dice Dios a Satanás, tienes razón, realmente mi hijo no lo está haciendo. No me queda otra con el dolor de mi corazón. Yo soy juez, no soy padre, soy juez en este momento. No voy a maldecir. Ya andas tu vida maldito. ¿Cuántas veces hemos estado malditos? ¿Cuántas veces delante del Señor no hemos estado conforme a la ley? Y lo acabamos de leer. Tienes que obedecer todas las condiciones del libro de la instrucción, que es la palabra. Y de hecho, Dios te lo resume en 10 mandamientos, pero son más de 235 pequeños, se puede decir que son mandamientos o palabras que el Señor pone, que le puso al pueblo. Y tú tienes que obedecer todas. Si no, es por eso que no prosperamos. Por eso es que de repente, cuando estamos cerca de la bendición, nos caemos. Le estamos dando un poder legal a Satanás para que tiente nuestra vida. Pastor, ¿por qué mi hijo no cambia? ¿Por qué no se congregan? Porque tú como hijo de Dios no estás cumpliendo la ley. No vienes, no te congregas,
das lo que se te pide, no das más del extra que el Señor te pide. Y Dios como juez no puede Él mismo decir no. Él se cumple, con Dios lo cumples. Él no te puede decir, está bien, te voy a perdonar, porque en ese momento, ante el tribunal de Cristo, Él es el juez. Tú no puedes jugar con el juez. No le puedes decirle, juez, échame la mano. No, ahí soy juez, ahí no soy tu padre, ahí soy juez. Y yo reparto justicia. Y es por eso que leímos arriba en Daniel que decía, yo abro los libros. E iba a ver, bueno, pues mi hermano, mi hijo, pues no se congrega, miente, hace tranzas. Y el Señor voltea y ve su ley. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo quieres que, dice Dios, cómo quieres que te bendiga si tú mismo estás maldecido? Tú solito. Nosotros no te decir, es que por culpa de mi papá soy así. Es que por culpa de mi hermano soy así. No, es por nuestra misma culpa, porque no somos obedientes a la ley. Es porque nosotros no hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido. Dice la Escritura, siervo inútil, has dado lo que se te ha pedido, no has dado el extra. Entonces, esta palabra es dura. Cuando yo la entendí, me quedé, no, Señor, estoy totalmente perdido. Y siendo yo pastor, estoy dando lo que realmente se me pide. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, ¿qué voy a hacer, hermano? ¿Qué voy a hacer, pastor? ¿Qué haré? Muy bien. Primera de Juan 2:1. Esto es ahora sí que te di como que la advertencia. Déjame darte lo bonito, donde realmente vas a encontrar consuelo para tu alma, para tu corazón, para tu mente. Primera de Juan 2:1, nueva traducción viviente. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Fíjense cómo Juan te dice, es para que no peques. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que nos defiende ante el caso del Padre, que es Jesucristo, que es verdaderamente justo. Dice tu versión, abogados tenemos para nosotros, que es Cristo Jesús. Pero aún así, dice Juan, te aconsejo que no peques. No peques. Porque si tú no pecas, al tú no pecar y estar recto delante de Dios y llevar tu vida recta, tú al diablo ya no le vas a poder dar una carta que digas, acúsame. Es por eso que la Escritura dice, sed santos porque tu Padre es santo. Ahora todo tiene sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No pecar. Tienes que realmente ser un verdadero seguidor de Jesucristo, seguidor de Dios, porque así el diablo ya no va a tener derecho legal sobre ti. Entonces vas a ser un hombre y una mujer irreprensibles. Entonces, ¿qué va a decir Satanás cuando se presente delante de ti? O que de repente Dios te diga como a Job, ¿ya viste a mi siervo Job? No hay nadie como él. Te va a decir el Señor, ¿ya viste a mi sierva Alicia? No hay nadie como ella, porque es irreprensible delante de los ojos del Señor. Entonces, ¿qué necesita hacer la hermana Alicia? Ser irreprensible, que Satanás no le tenga que decir nada, porque mi hermana es irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que sigue la ley al pie de la letra. Ni una cosa le falta, porque cuando está delante del Señor, está orando, está ayudando a la gente, está cumpliendo la ley. Y puede ir delante del Señor y decir, Señor, yo cumplo tu ley. Ahora te pido que tú me ayudes, que tú me bendigas. Pero si yo voy delante del Señor y voy y le digo, Señor, quiero esto, y el Señor se ve y dice, Satanás, no es cierto, no le creas, porque tiene pecado oculto. No le creas porque no se congrega. Tú le das poder a Satanás que tú mismo se lo otorgaste, y Satanás dice, pues, le dice al Señor, no es cierto, ve, ahí está lo que está haciendo, y le da la carta que tienes, tú le diste, mira, aquí dice que no es cierto. Y Dios como juez dice, pues es que, ¿cómo te ayudo? Entonces, imagínense. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irreprensibles. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 18. Deuteronomio nos dice realmente cómo vivir, lo que tienes que hacer. Y aparte, si nosotros obedecemos la ley, si nosotros hacemos lo que a Dios le gusta, hay muchas bendiciones. Dice versículo 18. Voy a ocupar Reina Valera. Has hecho lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y posees la tierra que Jehová juró a tus padres. Entonces, ¿cuál es el secreto de que me vaya bien? Obedecer la ley, hermano. Obedecer la ley, no hay otra cosa. No hay un camino más corto. Tú no vas a llegar ante el Padre un camino más corto que digas tú, es que ya acepté a Jesucristo. Sí,
vale su sacrificio, sí, tal vez no te pierdas, pero tú, cuando estés ante el tribunal de Cristo, no te van a juzgar por tus actos. A ti que conoces la palabra, te van a juzgar conforme a la ley, porque ya la conoces. No eres como aquellos que están conociendo a Cristo o aquellos que son apenas chiquitos y dices, bueno, Dios tiene compasión de ellos por sus obras. Pero tú, que estás aquí sentado y sentada, a ti te van a juzgar conforme a la ley. Y más te vale que seas irreprensible delante de Él, porque si no, al que más conocimiento tenga y al que más se le ha dado, a Él se le va a exigir más. ¿Qué va a ser el día que vayamos con el Señor y no hayas llegado ni siquiera al poquito que Él pide? ¿Qué va a pasar con ti? El Señor es como juez, te va a decir, no es suficientemente bueno, directamente al infierno. Y siendo cristiano, entonces tenemos que cuidarnos, hermanos, de ser irreprensibles delante del Señor. Ese es realmente el punto, que tú en tu vida, en tu diario vivir, le digas, Señor, perdóname. Se me olvidaba algo que es importantísimo. Muchas veces la maldición no llega de ti, llega de generaciones. Dice la palabra de Dios, yo visito la maldad de los hijos que recae sobre los nietos, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pues sí, pastor, yo estoy haciendo la ley bien, estoy obedeciéndola, pero no prospero, estoy en maldición. Entonces tienes que preguntar a tus abuelitos o tienes que preguntar a tus bisabuelitos, y en un punto te vas a dar cuenta que realmente ellos no obedecieron a Dios. Yo tenía abuelitos que adoraban al dios Tlaloc y a las brujas. En ese entonces mi abuelito Casimiro era de brujas y de santos y de chamanes. Y yo tuve que pedir perdón a Dios porque eso no le agrada. Señor, perdona a mi abuelito, aunque no fui yo, pero yo rompo esa cadena en el nombre de Jesús y declaro que somos servidores tuyos. Pero esa cadena que estaba de mi abuelito Casimiro, a mi vida no me permitía hacer lo que Dios quería. Entonces, muchas veces la maldición no viene por ti, viene por antepasados. Entonces, si tú estás en el camino del Señor y dices, tú estoy caminando bien y no llega la bendición y sigo maldito, échate un clavado hacia atrás. Ve hacia atrás y date cuenta quién de tu generación ancestral o generacional deshonró al Señor. Y todo tiene que ver con idolatría. Todo tiene que ver con dioses ajenos. Y de ahí pide perdón por esas personas, independientemente. Oye, que el bisabuelo, tatarabuelo, fulano de tal, que sacrificó niños. Señor, perdónanos. No teníamos conocimientos, ayúdanos a entender. O que fue, no sé, asesino, idólatra, lo que haya sido. Entonces, y esas cadenas, cuando tú las rompes, en ese momento, el Señor trae bendición. Entonces, la maldición no nada más llega por mí, llega por los antepasados. Amén. Y para terminar, Deuteronomio 26, versículo 16 al 19, quiero que el Señor pone en mi corazón que les muestre no nada más lo que es lo malo, sino también Dios quiere que nos muestre lo bonito, lo hermoso. Si tú dices la palabra, si tú la pones por obra y eres irreprensible delante de Él, esto vas a obtener. Versículo 16, nueva traducción viviente. Hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas, lo que estamos estudiando. Así que asegúrate de obedecerlo de todo corazón, dice el Señor. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios. Has prometido andar en sus caminos, obedecer sus decretos y mandamientos, enseñanzas y todo lo que Él te diga. Versículo 18, el Señor ha declarado hoy que tú serás su pueblo, su precioso, especial tesoro, Siloé, tal como Él lo prometió, y debes, Siloé, obedecerlo en todos sus mandamientos. Sí. Si lo haces, el Señor, Siloé, te pondrá por encima de todas las naciones que Él creó. Entonces, Siloé, recibirás alabanza, honra y fama. Serás, Siloé, una iglesia santa para el Señor tu Dios, tal y como Él lo ha prometido. Entonces, ¿qué necesito hacer? Obedecer. No tenemos que darle ninguna carta al diablo para que diga, mira, aquí está tu hijo. Porque siempre el Satanás va a andar delante del juez y acusándonos. Siempre va el acusador a decir, ¿ya viste? Pero nosotros erróneamente le damos todo. Sí,
Satanás, acúsanos, aquí está. No, tenemos que ser irreprensibles delante del Señor, para que cuando Satanás suba y va a decir Dios, bueno, ahora ¿qué traes? No, pues no tengo nada. Entonces no va a haber nada, no te va a decir nada y caminarás en victoria. Caminarás, te tendrás famoso y donde tú vayas verás milagros y prodigios porque estás obedeciendo la ley. Así es que vamos a terminar este tiempo. Póngase de pie, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a nuestro Dios, hacer un compromiso con nuestro Dios de caminar. Queremos caminar ya delante de Él como realmente Él nos pide, que es en obediencia a la Escritura, a la instrucción. Amén.